Muy buenos días, ¿cómo están? Un día más en el programa Hablemos de Salud. El día de ayer nos tocó que estuviera Carolina Villa, hoy me toca a mí. Hoy traemos un gran tema, sobre todo en el tema de los niños y adolescentes, es cómo tratar a los niños y niñas adolescentes con trastorno del espectro autista en la contingencia. Hoy tenemos al psiquiatra infantil y adolescente, al doctor Gilberto González Mellado, sinaloense, de Guasave, Sinaloa, y adoptado aquí en Sonora. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos listos para iniciar la conversación. Básicamente va a ser una plática en relación hacia lo que muchos papás y muchos maestros y muchos de nuestros profesionales nos hacen día a día en relación a lo que es el trastorno del espectro autista y qué hacer y qué no hacer durante este periodo de la contingencia. Y también quiero decirle que el doctor Gilberto González, aparte que lo hacen dentro del programa de salud emocional que dirige el doctor Tom Payán, es un psiquiatra que nos está apoyando 24/7 durante toda esta contingencia, apoyando a nuestros compañeros médicos, enfermeras, todo el personal de salud. Y la última llamada fue la primera llamada que tiene desde las 3 de la mañana apoyando a todos ellos. Un reconocimiento a todo el equipo de salud mental, a todo el reconocimiento a la profesión de ustedes que también están en la primera línea de batalla en los hospitales. Doctor, platícame, ¿qué es el trastorno de espectro autista? Mira, el trastorno de espectro autista, así como lo define, es el espectro es algo, así se lo explicamos en consulta a los papás, es como si aventamos una piedra al agua, ¿no? Entonces, la onda, bueno, esa piedra genera una onda. Cada onda es igual en la cuestión del diámetro, digamos, de la forma, pero no del diámetro. Entonces, espectro significa que es un grupo de padecimientos del neurodesarrollo. ¿Qué significa esto? Que afecta todo lo que son las áreas del desarrollo, desde la parte del lenguaje, la parte social, la parte emocional, la parte cognitiva. La cognitiva es la parte del aprendizaje y hasta la parte psicomotriz y la parte sensorial. Entonces, hay diferentes, digamos así, yéndonos a la parte de las ondas, hay diferentes formas de presentación. Entonces, dentro de estas, si nos ubicamos en lo que son las ondas que generan esa piedra que aventamos al agua, depende el tamaño, es la penetrancia, digamos así, porque es un problema neuropsiquiátrico que tiene mucha relevancia genética. O sea, una gran penetrancia genética, y es ahí la gran importancia para el impacto que va a generar en la presentación de los síntomas. Que cabe hacer mención que dentro de del espectro del autismo está lo que es el autismo infantil, lo que es el síndrome de Asperger, el síndrome desintegrativo infantil o el síndrome de Heller y el autismo no especificado. Doctor, ¿qué siente un niño con autismo? ¿Qué siente un joven con autismo? ¿Cuáles son sus emociones? Un niño con autismo tiene todas las emociones, así como están más desarrollados que las emociones que nosotros. Son muy sensibles. Lo que son los órganos sensoriales, no son 5, son 7 órganos sensoriales. Entonces, lo que es vista, olfato, gusto, tacto, oído, y tenemos 2 más, que es la parte propioceptiva, que es la presión, y lo que es el equilibrio. Estos no están considerados, son la parte sensorial interna. Entonces, lo que siente un niño con autismo son ciertos ruidos, ciertas luces, ciertos movimientos que a lo mejor para nosotros nosotros lo podemos percibir como normal a ciertos decibeles, pero hablando específicamente del oído, pero para ellos no. Por ejemplo, el encender una licuadora para ellos es como ponerlos en, no sé, con la tuba, o sea, si yo soy sinaloense, a todo lo que da en sus oídos. Simplemente el encender la licuadora los desespera, los angustia y tienen que salir casi corriendo. El ruido de la secadora les molesta. Igual en la parte de vista les llama mucho la atención ciertos colores. Entonces, si nos vamos por áreas, es muy diferente el sentir
de un niño dentro del espectro autista a un niño normotípico. Entonces, por eso es que debemos de tener estar muy pendientes de los niños que están dentro del espectro, porque hay ciertas circunstancias que nosotros dentro de la vida diaria las hacemos y con el mejor de nuestros afán de estar o entretener al niño y realmente le molestan. ¿Sí? Como qué son esas cosas. Por ejemplo, muchas veces los cargamos, los aventamos con la forma de jugar con ellos y la parte del oído, que es la parte propioceptiva, bueno, la parte del equilibrio les molesta, se angustian muchísimo. Entonces, en la parte de las emociones, ellos no son capaces de externar así como me desagrada tal situación, tal conducta no me gusta, ¿sí? Porque como dentro del espectro, los niños que cubren los criterios están a las alteraciones de lo que es el lenguaje en dos vías. El lenguaje tanto en la parte de cómo recibo la información, que se llama el lenguaje receptivo, como en la parte expresiva. Es uno de los focos o datos de alarma que debemos de tomar en cuenta de etapas muy tempranas. Si un niño antes de los 2 años de edad no ha desarrollado nada de lenguaje, no presta atención cuando le hablamos por su nombre, o a ciertos detalles o ciertas luces o ciertos movimientos o ciertos juguetes, eso ya nos tiene que alertar a los papás o a los cuidadores que estamos hablando posiblemente de un niño que posiblemente va a desarrollar un trastorno del espectro autista. Entonces, el hecho del qué siente es un boom de emociones, porque tenemos 7 áreas que las tenemos activas desde que despierta hasta que duerme. Estamos hablando con el doctor Gilberto González. Él es médico psiquiatra infantil y adolescente, con el tema del espectro autista en la contingencia. Doc, ¿cómo puedo detectar o a qué edad se empieza a detectar un niño con autismo? Y la otra pregunta que te hice ahorita antes de iniciar el programa es, ¿hay personas adultas con autismo que no sabemos que lo tenemos? Bueno, la respuesta a la primera pregunta es los niños, ¿cómo detectarlos? Tenemos en CIDEN, bueno, en la institución en la cual yo trabajamos laboramos, contamos con un gran equipo y hemos hecho pruebas que ya están estandarizadas para hacer las evaluaciones antes de los 2 años de edad. ¿Qué significa esto? Nos llegan niños entre 1 año, 8 meses, 1 año, año y medio, y ya podemos estar haciendo un diagnóstico. Un diagnóstico que se llama tan prematuro que el pronóstico va a ser mucho mejor. A lo que nosotros llamamos y nos debemos de enfocar son a estos signos que los tenemos casi así como en carteles grandes, que son los datos de alarma, ¿sí? Entonces, yéndonos por los hitos de crecimiento, los hitos del desarrollo que nosotros evaluamos, lo primero que evaluamos es el desarrollo del lenguaje. Todo niño que tiene problemas en la cuestión del lenguaje, cuando le hablamos, que es el lenguaje receptivo, y no recibe la información, ni no voltea, no establece contacto visual antes de los 2 años de edad, es un dato duro o es un dato de alarma. Si no emite ninguna palabra antes de esta edad, tenemos que llevarlo a evaluación. Si un niño tenemos que le molestan los ruidos o no tolera, por ejemplo, que mamá lo cargue en brazos, es otro dato de alarma. Si le preguntamos a mamá, ¿la ve a los ojos cuando le da el pecho o le da el biberón? No voltea, no está haciendo otras cosas, es otro dato de alarma. Cuando le pongo cierta ropa, específicamente que ahorita, bueno, todos queremos que rápidamente crezcan para ponerles las mezclillas y los tenis y lo demás, le ponemos algo que no es cómodo, básicamente no toleran las texturas, a esta edad presentan cuadros de llanto, les retiramos la ropa, les ponemos ropa cómoda y básicamente ese es otro dato de alarma. Entonces es una lista, pero esos son los principales que tenemos que tener en cuenta para hacer lo que es el diagnóstico temprano o el diagnóstico precoz y tener una mucho mejor evolución o una intervención temprana para que su pronóstico sea mucho mejor. En relación a la segunda pregunta, tenemos algo que se llama síndrome de Asperger, ¿sí? Que está dentro de los diagnósticos del trastorno del espectro autismo, del espectro autista, y lo que es el trastorno no especificado,
¿Qué significa? Que no cubre todos los criterios para un autismo. Entonces posiblemente estos niños son muy funcionales, tienen problemas en las habilidades sociales. ¿Qué significa esto? No saben cómo iniciar, cómo mantener o cómo terminar conversaciones. Son los que pasamos, por ejemplo, en primaria o kinder primaria, los niños que están solos, que están retraídos, los niños que son socialmente no bien adaptados, o lo que decimos el serio. Entonces, el serio ahorita ya no tenemos que estar con él viendo o evaluando si es un trastorno de las habilidades sociales o realmente es un problema que cabe dentro del trastorno del espectro del autismo. Nos hemos encontrado, y de hecho mucho en las evaluaciones que hacemos, que es un protocolo amplio que hacemos en CIDEN, cuando estamos haciendo la batería diagnóstica y hacemos las preguntas, los papás levantan la mano y dicen, todo eso que acaba de preguntar me pasaba a mí, me ocurría a mí y me sigue ocurriendo. Tengo un empleo, sí, pero el empleo es estar en un lugar hacia apartado, no socializando con los demás, y tengo muchos de los síntomas que tiene mi hijo, pero la cuestión es que básicamente no con tanta profundidad de síntomas, porque él sí tiene lenguaje, pudo socializar un poco, tiene un matrimonio, es funcional, pero le cuesta mucho trabajo la cuestión social. Y ahí se dan cuenta que tienen el trastorno de... Que el gen no se expresó en su máxima penetrancia y realmente, como dicen ellos, me tocó una embarrada del gen. Entonces cuando nos damos cuenta que el trastorno del espectro autista está presente y se puede hacer el diagnóstico. Aún así, de hecho, lo más frecuente es verlos en la consulta. Es hereditario. Es hereditario, tiene una penetrancia muy elevada, ¿sí? Entonces es una pregunta que nos hacen los papás muy frecuente, en la cuestión de que si mi primer hijo tiene el diagnóstico y van a consejo genético, para la cuestión, mi segundo hijo va a tener el diagnóstico. ¿Y puede? Sí puede, es el 50-50, es el 50%. Entonces de posibilidad que tenga el diagnóstico o el 50% de que no tenga el diagnóstico. ¿Tendremos algún número de población de niños, de jóvenes, de adultos con autismo en Sonora? Las estadísticas, como nosotros somos, así como estadísticas a nivel global, de las desconozco ahorita, pero a nivel de la población que acude con nosotros a CIDEN, que es canalizado, digamos de cada 10 niños que van por uno o dos de los síntomas que acabamos de mencionar, al menos 4 o 5 si les establecemos el diagnóstico. ¿Por qué? Porque a través de los diferentes programas que hemos establecido, tanto en guarderías, en preescolares, en primarias, ¿sí? Entonces el personal docente tiene la capacidad de aplicar pequeñas pruebas de 10-20 preguntas que se los hacen a los papás o ellos mismos las ven en su labor, y entonces nos envían las preguntas ya contestadas y los podemos evaluar en etapa temprana. Es diferente a la población abierta. Entonces la proporción a nivel a población abierta debe ser mucho más bajo que a la población que va con nosotros directamente con una sospecha diagnóstica. Por eso que el porcentaje es mucho más alto. Mándenos sus preguntas. Aquí está el doctor con nosotros, el doctor Gilberto González. Estamos hablando sobre el trastorno de espectro autista en la contingencia. Nos estamos saliendo un poquito de las preguntas, pero creo que la gente también quiere saber. ¿Una persona con autismo, un niño con autismo puede llevar una vida normal? ¿Cuál es su promedio de vida? Hay a lo mejor diferentes volúmenes de autismo. ¿Cómo es esto, amigo? Mira, el autismo hay que dejar claro que hay algo que se llama, ya que establecemos el diagnóstico de autismo, así les explico, te voy a explicar cómo yo les explico a los papás en consulta. Ya que hacemos el protocolo de evaluación, les decimos, su hijo tiene el diagnóstico de autismo, ahora hay que determinar la funcionalidad. La funcionalidad son todas aquellas capacidades y habilidades que tiene el niño de acuerdo a la edad del desarrollo en la cual acudió con nosotros a consulta. Entonces tenemos 3 niveles, baja, mediana y alta funcionalidad. Eso no significa o no excluye el diagnóstico del autismo, porque aquí se confunden mucho en la cuestión de decir que tenemos autismo leve, autismo moderado y autismo alto. No, así no es. Tiene autismo de bajo funcionamiento, mediano funcionamiento o alto funcionamiento. Una de nuestras prioridades bases en CIDEN
es que todo niño que tiene el nivel bajo o mediano, llevarlo al nivel más alto de la funcionalidad. La proporción de niños recuperados es muy alta en SIDEN. Dirán los papás, se nos desesperan un poco en la cuestión de las consultas, pero somos el único centro, ¿sí?, que contamos, bueno, dentro de la parte del noroeste, que recibe y atiende pacientes con todos los protocolos, así desde inicio hasta que se da de alta, y con alta funcionalidad un niño. Los niños básicamente ya los tenemos insertos en escuelas regulares, ¿sí? Antes se asisten de manera primaria con maestra sombra, y después la maestra sombra se va retirando hasta que un niño básicamente logra su funcionalidad. Si nos vamos un poco hacia atrás, antes de la existencia de SIDEN, el índice de funcionalidad de un niño, o la proporción de funcionalidad, era muy bajo. Los teníamos básicamente en otro tipo de escuelas. Entonces ahorita básicamente con las capacitaciones de los maestros, con la paciencia de los papás, y que son nuestros coterapeutas número uno, un niño cada vez con autismo se está volviendo cada vez más y más funcional. Hemos llegado a tal nivel que hay niños con autismo que tienen diagnóstico, llegan a funcionalidad alta, y ellos mismos son capaces de transmitir información a otros compañeros. Entonces, es algo muy impresionante la cuestión de que un niño portador del diagnóstico alcance la funcionalidad y pueda transmitir su propia información, el cómo se sintió, qué fue lo que sintió, qué fue lo que vivió y qué es lo que son está súper viviendo. inteligentes, ¿no, Doc? O sea, son tremendamente inteligentes, o sea, superdotados, podemos decirles a estos niños. Exactamente, hay una población, por ejemplo, de los que cubren los criterios diagnósticos para el síndrome de Asperger. Una de las características principales es que tienen coeficientes intelectuales muy altos. Y aún así, los niños con autismo tienen una gran capacidad de memoria. No se les olvida absolutamente nada. Nada. Las operaciones matemáticas te las resuelven en fracciones de segundo. Puedes olvidar las llaves no sé, se te puede olvidar las llaves a ti 3, 4 veces al día, y el niño te dice dónde va, dónde está, cada cosa dónde corresponde. Y son la cuestión de la rutina, la cuestión del hábito. La palabra clave de ellos es organización. Si nosotros no somos organizados, ellos sí. Ellos nos organizan a nosotros. Ellos, si te pasas 10, 15 minutos de su consulta, ellos no es que vayan y toquen puertas, sino empiezan a presionar a papás. ¿Por qué? Porque ya es su tiempo. Ya le toca entrar. A las 8 me toca entrar. Entonces ya son las 8:05, hay que llamar al doctor, a lo mejor algo pasó, están preguntando. Mi Doc, perdón, pero es que no se preocupe. Francisca Valenzuela, Doc, buenos días. ¿Me podrías proporcionar su cel o dirección? Por favor, tenemos un bebé con estos síntomas. Francisca, ahorita con muchísimo gusto puede llamar a SIDEN al 251-8069. Ajá. ¿Sí? 251 8069. 8069, Francisca, con el doctor González. Doctor Gilberto González. Gilberto González, le pueden marcar. ¿Es el teléfono de la oficina? Es el teléfono de SIDEN. Ellos me pasan la llamada a mi consultorio y con gusto pues le brindamos la orientación. Francisca, puedes comunicarte con el doctor González, ahorita acabamos el programa un ratito más para que puedan ver el tema de tu bebé. Doc, a ver, me decías, los niños son recuperados. Recuperados significa que pueden empezar a irse a la escuela, funcionales, a trabajar. ¿Qué es esto de recuperados? ¿Y qué es una maestra sombra? Una maestra sombra es una compañera, ¿sí? Somos un gran equipo que nos hemos ido construyendo, reconstruyendo, y nos hemos ido estructurando y organizando como a las necesidades. Entonces, las maestras sombras son compañeras que tienen la gran capacidad de estar con el niño, pero no hacer las funciones del niño, solamente de asistir. Es así como una sombra, siempre está con el niño. El niño se acostumbra, se adapta a estar con la persona. Entonces, solamente lo guía. ¿Sí? También en algunas partes le llaman maestras luz, porque van como delante, guiando lo que va a hacer. No es que tome la mano del niño y le diga aquí va el 4, acá va 6, no. Ella le va diciendo lápiz, cuaderno, lo va guiando hasta que todo es instrucción. Toda la instrucción que ella sigue, ya la aprendió, ya la memorizó el niño. Entonces ya esa parte, la maestra sombra,
va dejando esa función y va tomando otras, hasta que el niño va recuperando las funciones y ya la maestra sombra dice, ya no es necesario estar con él. Él ya puede estar haciendo todas las actividades como el resto de los niños dentro de un salón. La otra pregunta era en relación a la recuperación. En cuanto a recuperación, nosotros hablamos en la cuestión de funcionalidad. ¿Sí? El diagnóstico no es que se vaya a quitar, como es un trastorno genético, el trastorno es una cuestión, es un diagnóstico que va a estar de por vida. Pero lo que sí podemos, como no podemos modificar los genes, todavía no existe alguna medicina que nos ayude a modificar la genética, lo que sí podemos modificar es los daños que pueda ocasionar esta genética a nivel de funcionalidad. Entonces, eso es lo que se encarga el equipo de las compañeras de psicosociales, que son las compañeras neuropsicólogas, de ir haciendo el neuroentrenamiento y dando capacitaciones, adiestramientos a personal, a los maestros, a los papás, que como les menciono, de darles todas esas herramientas necesarias para el funcionamiento del niño y hasta que alcance la función más elevada, tanto en lenguaje como en vida social, como en vida de salir, comprar algunas cosas. Se van haciendo poco a poco, hasta que un niño se vuelve lo más funcional posible. Escuela, primaria. Escuela, amigos, tenemos un alto índice, voy así a tomarme, no es que yo me tome la cuestión de la atribución únicamente, sino de todo el equipo SIDEN, realmente trabajamos como un engranaje, así. Yo me levanto del consultorio, voy al consultorio de la compañera y le digo, mira, vamos a tal nivel, vamos a ponernos de acuerdo, sí. Hay que presionar un poco, sí papás, presionamos un poco, ajustamos algo o desajustamos, pues bájale un poco y así estamos trabajando día a día. En la cuestión de hacer los abordajes con la familia, porque si la familia, hay una palabra muy importante, si no tiene conciencia de la enfermedad, de lo que está ocurriendo y piensa y cree y siente que no va a haber ningún resultado, desde ahí estamos limitando al niño en la cuestión de la funcionalidad. Entonces, pero tenemos un alto porcentaje de niños afortunadamente que están ahorita básicamente con un nivel muy alto de funcionalidad, muy alto. Hacemos algo con los papás que no sé, me llama mucho la atención, que cuando ahora con la tecnología les empiezan a comprar celulares. Y entonces les compran celulares cuando ellos se imaginaban que jamás iban a ser capaces de usarlos. Entonces, de repente recibo mensajes de niños de andar a la consulta y lo que escriben y el sentir del escribir, o sea, te lo plasman de una forma que parecen escritores. O sea, unos textos largos, pero bien detallados. Y perfectos. Y perfectos, así una cuestión que es realmente para nosotros como profesionales, es algo muy alentador seguir trabajando con los niños día a día. ¿Hasta qué edad aceptan a los niños en SIDEN? En SIDEN recibimos niños desde, vamos a decir, desde 0 años hasta los 13 años. ¿Cuál es la edad que dices, a partir, o sea, de los 8 meses del año, entre más temprano empiecen sus terapias, sus entrenamientos, más rápido o es mejor que llegar a los 10 años, a los 11 años? ¿En qué momento es, Doc? Hablamos nosotros de algo que se llama ventanas críticas. Entonces, como en el desarrollo, hay ciertas ventanas, por ejemplo, para el lenguaje. La ventana crítica del lenguaje inicia a partir de desde los 8 meses inicia el lenguaje a través del balbuceo y la ventana crítica se cierra alrededor de los 5 o 6 años. No significa que un niño no vaya a desarrollar lenguaje después de los 6 años, sino tenemos todo ese periodo para nosotros darle la terapia para hacer que el niño adquiera lo que es el lenguaje, ¿sí? Pero hay papás que dicen, no, es que así era mi esposo, así era mi suegra, tardó mucho en hablar, y se esperan, hasta que ya llegan a una etapa de 6, 7 años. No decimos que no van a hablar, pero sí les informamos que vamos a tardar un poco en rehabilitarlos y vamos a tardar un poco en la cuestión de adquirir mayor funcionalidad, porque este núcleo a nivel cerebral se cierra y hay que volverlo a abrir y eso se llama rehabilitación del lenguaje. Yo que es diferente, como a los 5 años empecé a hablar yo. ¿Sabes? Que es diferente a lo que es una terapia de lenguaje o terapia de estimulación del lenguaje.
La terapia de estimulación del lenguaje se da desde los 8 meses hasta alrededor de 2, 3 años. Estimulamos al niño que hable y después a ciertos niños de esa edad damos la terapia de lenguaje, pero si ya pasó los 7 años, se llama rehabilitación del lenguaje. Mi doc, traemos ahorita un tema, estamos en plena contingencia, tenemos, ya no sé cuántos días tenemos en contingencia, creo que son más de 100 días, 110 días que hemos estado trabajando con ese tema. Nos queda claro que el coronavirus, el COVID-19 llegó para quedarse, llegó para vivir con nosotros, pero sin embargo ahorita seguimos en contingencia. ¿Qué pasa ahorita con nuestros niños, con nuestros jóvenes que están en sus casas con ¿cómo se dice? Trastorno de espectro autista, para no equivocarme? Ajá. ¿Qué está pasando con ellos ahorita? Lo que está pasando con ellos, digamos, vamos a verlo de la parte de las cosas que están pasando a favor, ¿sí? Porque si hablamos de las cosas que están pasando en contra, pues los papás van a estar van a entrar con mayor angustia. No, y en contra ya traemos mucho. Mejor hablemos a favor. A favor. Bueno, ¿qué pasa con nuestros niños? Ahorita como tenemos, vamos a decir así, mayor oportunidad de estar en contacto con ellos, padres, hijos, tenemos mayor oportunidad de estar estimulando las diferentes áreas del desarrollo. Tanto el lenguaje, tanto la parte cognitiva, o sea, cognitiva la cuestión del aprendizaje. A lo mejor si mi hijo no sabía colores, ya lo enseñas a que aprendiera los colores, no decía más que 2 palabras, a lo mejor ya ahorita ya dice 20. Es lo que nosotros esperamos, que cuando ya esto regresemos a la normalidad, a la nueva normalidad, tengamos un gran avance en las diferentes áreas del desarrollo. Los niños con el espectro autista no significa, con el espectro del autismo, no significa que ellos no sientan la necesidad de salir. Porque en un inicio ellos están, como son de mucha rutina, son de mucha estructura. Ellos se levantan, se organizan, van, es uniforme, comen a ciertas horas en cierta parte de la mesa. No, si le quitan su lugar, bueno, se molesta, tiene que ser su lugar. El cambiarles esa rutina, básicamente en la primera etapa, creo que sí hubo un desajuste dentro del primer mes cuando dejaron de asistir a la escuela. Entonces, pero para estas etapas, que ya tenemos bastantes días en la cuestión del confinamiento, creo que los papás ya están iniciando, o ya iniciaron, o están ahorita en el proceso de adaptación en la cuestión de las nuevas rutinas dentro de casa. La mayor parte de los papás que asisten a CIDEN o a otras instituciones ya tienen programas establecidos. Entonces, la indicación aquí para nuestros papás es seguir lo que son las rutinas, establecer lo que es el orden. Ese orden que ellos cuidan mucho. ¿A qué hora me voy a levantar? ¿A qué hora voy a comer? ¿A qué hora voy a hacer actividades académicas? ¿A qué hora voy a jugar? ¿A qué hora voy a ver tele? ¿Hasta qué hora me voy a dormir? Si a un niño con el diagnóstico del trastorno del espectro autista no le cambio ese rol, vamos a estar bien dentro de casa. Pero la cuestión es, como siempre le digo, si un adulto se me desorganiza, se me desespera y se me angustia, la repercusión va a ser para un niño, va a ser para el niño con o sin el diagnóstico de autismo. Tener un niño con autismo en casa es una bendición de Dios. Básicamente sí. Lo digo en la cuestión de la experiencia de tener un familiar cercano con ese diagnóstico, no propiamente autismo, pero sí Asperger. Él nos ha básicamente cambiado la vida en la cuestión de orden, estructura, qué dices, qué no dices, qué evitar comentar, cómo decirlo, hasta ponernos a estudiar palabras que él se aprende, así como las que decimos palabras domingueras, porque no sabíamos el significado. Entonces, para nosotros básicamente fue un cambio completamente de toda la vida. Entonces, por eso entiendo, comprendo y acepto los enojos de los papás muchas veces, porque quieren ver esa funcionalidad rápidamente o llegar a lo que es la parte de la normotípico de un niño, así le llamamos normotípico, por no decir la palabra normal. Entonces, entiendo, porque como familiar, ¿sí?, de un niño que está dentro del espectro del autismo, por eso es que esa parte sensible trato siempre mucho de psicoorientar a los papás, generar esa parte de que se llama conciencia de enfermedad,
No es que la acepten así a la primera, que lleguen a la consulta y ya salgan con el diagnóstico, no, irlos guiando, irlos apoyando, porque ellos también como papás tienen el sentir en la cuestión de que ellos necesitaban, querían un hijo normotípico. Entonces en el proceso de aceptación viene la negación. Entonces en esa negación los papás se enojan, están muy molestos. Entonces esa molestia la canalizan, puede ser hacia el propio niño, hacia el personal que lo estamos atendiendo, o hasta ver quién paga la cuestión de esa situación. Te manda saludos Mili de San Luis Río Colorado, Arile, Rosenda, Osuna, buenos días. Finita, felicidades al doctor González. Finita Tolano, un excelente pediatra, ¿es pediatra también? Psiquiatra infantil. Francisca Valenzuela, le contestamos ahorita. Francisca, comunícate para que pidas tu asesoría, citas para tu niño, de ser necesario. Santa Ortega, buenos días, felicitaciones al doctor González, excelente profesionista. Guadalupe, Nora Judith, buenos días, gracias por la información, y pues muchísimos temas aquí, muchísimas personas mandándonos mensajes. Doc, ¿qué podemos hacer? ¿A dónde tenemos que acudir? Ya me lo dijiste ahorita, pero las personas que van entrando ahorita a redes sociales, si tengo un niño con espectro autista. Si tenemos un niño con la sospecha del diagnóstico, hay que comunicarse al teléfono 251-8069, o que es el teléfono de SIDEN, que el SIDEN es el Centro Infantil para el Desarrollo Neuroconductual. ¿Están atendiendo ahorita con toda la contingencia? Estamos atendiendo, sí, estamos atendiendo en ciertos horarios, así como lo marca la norma, y con ciertas medidas de seguridad. Entonces, ellos que hagan comunicación vía telefónica con nosotros, los orientamos y les damos la fecha de atención. Si es ya un niño que ya tiene atención con nosotros, solamente le damos la orientación vía telefónica, o si es una urgencia, que yo entiendo, papás, la cuestión de la urgencia para un papá es rápidamente que mi hijo pase de una cuestión de que si está teniendo crisis, algo que se llaman crisis sensoriales, entonces que es evitarlas o quitarlas. Sí, yo las entiendo que son urgencias para los papás, pero nosotros los podemos orientar vía telefónica para no exponer al niño que salga a calle. Okay. Si el niño está pasando por otra situación, algo diferente, ¿sí? Algo diferente, voy a mencionar los síntomas. Por ejemplo, si están incrementando la conducta de irritabilidad, que esté más enojado de lo normal, que no acepta alimentación, tenga problemas del sueño, o ya tenga conductas de agresividad hacia él, que se llaman autoagresiones, o hacia los demás, comuníquese por favor. Si el niño ya tiene el diagnóstico, comuníquese con nosotros para brindarle la atención, brindarle la cita, el día y la hora para que sea atendido. Aquí te mandan más saludos. Glenda Ramos, muy buena información. María Eugenia Ruiz, muy buenos días doctor, muchísimas gracias por compartir esta información. Saludos desde Cajeme. Emanuel, excelente psiquiatra, saludos. Verónica, ¿podría darme de nuevo los datos del doctor, por favor? El teléfono, otra vez lo volvemos a repetir con muchísimo gusto. El teléfono es el 251-8069, y también pueden visitar nuestra página en SIDEN, que es sidenhermosillo@gmail.com. Allí encontrarán la información de la hora de la hora de apertura, hora de cierre, y los criterios de que estamos ahorita atendiendo a nuestra población por la contingencia. Juan Hidalgo dice, si un niño tiene el problema y nunca fue atendido, ¿cómo va a desarrollarse en el resto de su vida? Si tiene el diagnóstico y no se atiende, el nivel de funcionalidad va a ser muy bajo. Es aquí donde la cuestión de que muchos de nuestros niños llegan entre los 10, 12 años y no decimos que ya no podemos hacer nada por él. No, aquí lo que tenemos que hacer es trabajar un poco más fuerte, ¿sí? Mucho más fuerte con los papás, así se los hacemos ver, para tratar de recuperar la mayor funcionalidad posible. Entonces, muchos de esos niños que cubren criterios del trastorno del espectro del autismo, que no fueron atendidos, llegan a etapas a esas edades y son confundidos con otros diagnósticos. Entonces, esos diagnósticos tenemos que irlos puliendo poco a poco hasta que realmente sacar todo lo que es en la línea de vida del niño. Entonces ya les establecemos los diagnósticos que tienen los papás hasta el momento de la evaluación. Si un niño no es atendido, el nivel de funcionalidad va a ser subóptimo.
por abajo del promedio. Entonces, lo que se espera es que tenga un funcionamiento muy bajo. Doc, ya para cerrar este bloque el día de hoy, platícame cómo estás apoyando ante esta contingencia. Estamos platicando que parece call center, nuestros teléfonos, nuestras casas, lo hacemos con gusto porque amamos lo que hacemos. ¿Cómo estás colaborando en esta pandemia extra lo que ya normalmente estás haciendo? Mire, estamos atendiendo a los compañeros del área de salud a través de vía telefónica. Todo compañero del área de salud o que esté en la primera línea de batalla con la enfermedad, igual hay muchos de ellos ante esta enfermedad del COVID, muchos de ellos me están contactando y yo con mucho gusto estoy recibiendo sus llamadas, haciendo contención, dando orientación, haciendo estas medidas. Es algo que me sacaste te lo comenté al inicio. Entonces, de esa forma es la forma en cómo estamos haciendo, nosotros estamos apoyando a nuestro propio personal para que ellos sigan estando emocionalmente estables en la primera línea de batalla. Y igual tanto a los que están en la primera, segunda o los que están en la línea de batalla, y también estamos atendiendo lo que son familiares ante la pérdida de algún familiar cercano. ¿Sí? Entonces ellos se comunican directamente a SIDEN y les damos una orientación, y en caso de ser niños menores de 13 años los recibimos nosotros en SIDEN o los enviamos a otra institución. Pero sí, parecemos call center recibiendo llamadas día y noche en la cuestión de darles ese apoyo en la parte emocional. Desafortunadamente, pues sí, no es que me canse, sino que son demasiados casos y quisiera yo atenderlos a todos al mismo tiempo. Solamente igual, nuevamente les pido que me den un poco de paciencia. Llevo la atención de casi todos los que me llaman y yo les regreso la llamada lo más inmediatamente posible, o cuando ellos tengan la oportunidad me vuelven a mandar mensaje y estamos ahí atendiendo la parte emocional de nuestros compañeros. Doctor, por último, ahorita estamos viendo la pandemia, las personas, muchas están perdiendo la batalla. Si ocupamos ayuda para un niño, para un joven que perdió a sus papás, que perdió a su mamá por COVID, ¿podemos ir a buscar ayuda al SIDEN o dónde tenemos que ir a buscar esa ayuda? Sí, se pueden comunicar a SIDEN y nosotros los orientamos en la cuestión del manejo. Sí, si es, por ejemplo, si un niño es menor de 13 años, igual, aunque no sea de 13 años, no es que nosotros los vayamos a recibir, a atender en ese momento, sino nosotros les podemos ayudar a la cuestión de la canalización al lugar donde lo puedan atender. Si ese niño estamos hablando, para mí niños son todos aquellos menores de 17 años, ¿sí? Cabe hacer mención. Entonces, si es un mayor de 13 a 17 años, los canalizamos a otro lugar. Igual a la familia les damos apertura a otro lugar. Hay unas líneas que están las 24 horas que están en las redes. A ver, si no las ponemos ahorita, se las ponemos ahorita al final del copy. Entonces, sí. Si tengo un niño, si tengo un joven, si tengo una persona adulta, puedo buscar ayuda en el equipo de salud emocional. El equipo de salud mental, en donde van a aparecer ahí al final los teléfonos donde se pueden comunicar. Ahí están las 24 horas en un equipo de profesionales recibiendo las llamadas, y en caso de ser muy necesario, ellos hacen digamos así como el gran filtro y nos canalizan al paciente que requiera la atención urgente de manera física, de manera que vaya de manera presencial con nosotros a la atención. Doctor, te agradecemos muchísimo esta entrevista, muchísimas preguntas, muchísimas dudas. Al final vamos a ir contestando en redes sociales. Agradezco, reconozco, aplaudimos el trabajo que hacen ustedes, es un gran trabajo. El tener un niño con autismo es una bendición de Dios, así lo puedo yo expresar. Es una manera que nos enseñan a vivir. Tenemos lugares, instituciones serias como SIDEN para poderlos llevar a nuestros niños, y entre más temprano sea la atención especializada, creo que el diagnóstico para un futuro va a ser mejor, ¿no? Así es.